Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Bueno, soy Miguel Saro, soy el coordinador de Q&A en Santander y mi intervención va a ser presentar a los ponentes de esta charla. En primer lugar, tenemos a Alfonso García Oliva. Los tres son miembros de la lista de Q&A de las elecciones europeas. Alfonso García Oliva, imagino que muchos le conoceréis, es músico, es luthier, no hay muchas actividades de las artes o del conocimiento humano que no haya intentado. Es un humanista con mayor o menor éxito. Tenemos también a Isabel Crespo, que es miembro de la lista de Izquierda al Parlamento Europeo, es profesora interina, es miembro de la Ejecutiva Federal, es miembro del Consejo Político Regional de Izquierda de Cantabria, miembro de la Presidencia Federal y también es coordinador de áreas y ha estado llevando la Tesorería Popular en Cantabria. Aquí en Cantabria, más en concreto en Camargo. En mi derecha tengo a Marina Albiol Guzmán, a quien me imagino que tenéis gran interés en escuchar, que es también miembro de la lista de crítica al Parlamento Europeo. Va a ser parlamentaria europea sin ninguna duda. Isabel lo tiene más difícil, aunque todo es posible todavía. Se baja también Alfonso. Es parlamentaria de las Cortes Valencianas. Es muy conocida por sus disputas dialécticas con uno de los personajes más horrorizantes de la política de todo el Estado español, que es el señor Fabra, que todos conoceréis por su gran éxito en quinielas y otro tipo de juegos de azar, y por el tipo de discurso despectivo que ha tenido especialmente con Q&A, especialmente con Marina Albiol, que es una parlamentaria muy valerosa, que ha soportado a este personaje durante mucho tiempo. Y nada más, aquí acabo mi intervención y me gustaría escuchar a todos los ponentes. Gracias. Voy a parafrasear a dos de mis héroes personales, a Marx y a Engels. Hay un fantasma que recorre Europa y es el fantasma del neoliberalismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido, pero en esta ocasión no para combatirlo. El Papa y el Zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polifontes alemanes. Si habéis leído el manifiesto, sonarán este primer párrafo. Es como arranca el manifiesto comunista, que está considerado una de las principales obras filosóficas del siglo XIX y que más ha inspirado el pensamiento del siglo XX. Por lo visto, en el siglo XXI está volviendo también a inspirar más cosas. Esto que nos está pasando ahora mismo, todo esto, esta crisis que llaman, que la de María de Versión, no es casual, no es por casualidad. Esto es algo deliberado y tiene mucho que ver con Europa, tiene mucho que ver también con el origen de las instituciones europeas después de la Segunda Guerra Mundial, tiene que ver con el sentido social de la democracia cristiana, es decir, la derecha europea, la derecha centroeuropea, que sin embargo tenía un sentido social que no tiene la derecha actual. Y tiene que ver también con la partición de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. En la República Democrática Alemana, la jornada laboral era en 1950 de 6 horas. En la República Federal, es decir, la Alemania del Oeste, seguía siendo de 8 y pico. Entonces, para que la gente en Alemania no empezase a compararse con las condiciones de trabajo que tenían en la República Democrática, la democracia cristiana se empieza a plantear el dar una serie de mejoras a la gente, a los trabajadores, las vacaciones pagadas, las colonias de verano, las bajas por enfermedad, los permisos maternales, etc. Y porque había que hacer un contrapeso también con la propaganda, decían ellos, que venía desde el bloque llamado soviético. Lo que no cabe duda es que las condiciones laborales en el bloque del Este, no nos vamos a engañar, eran mejores que las que había en Francia, Alemania o el Reino Unido. Por eso se empiezan a crear lo que se ha dado en llamar la Europa del bienestar. Claro, en 1991 se acabó la fiesta. Se hunde la Unión Soviética. Como dice este historiador ya fallecido hace un año, Eric Hobsbawm, británico, decía: ¿cuántos errores cometió la URSS y cuánto la echamos de menos? Se refiere a que muchas de las ventajas, por así decirlo, que se daban en la Europa occidental, en el estado del bienestar, venían para hacer contrapeso de las condiciones laborales en la Unión Soviética. No nos engañamos.
Muerta la Unión Soviética, muerto el estado del bienestar. Esto no se produce a partir de 1991. No sé si habéis oído hablar de Milton Friedman, un economista norteamericano, fundador de la Escuela de Chicago, que a su vez se inspiraba en las tesis de Hayek e incluso de Karl Popper, una serie de filósofos sociales de la escuela de Viena. Bien, pues las teorías de Milton Friedman, que es lo que da origen al neoliberalismo, perdonad el tono un poco profesoral y todo este antecedente, pero es para saber de dónde venimos para llegar a donde estamos. Se empiezan a poner en práctica estas recetas económicas en Chile a partir de 1974, ¿sí? Durante la dictadura de Pinochet. Porque claro, el quitarle todas las condiciones de vida y de trabajo y de bienestar social a la población de un país por las buenas, así, de un plumazo, no se puede hacer en un sistema democrático, porque hay una revolución. Pero sin embargo, bajo una dictadura, bajo un totalitarismo fascista, como era el del Chile de Pinochet, sí se podía hacer. Hicieron este ensayo económico. Caramba, vieron que les salió bien. Les salió bien para los intereses de las grandes empresas y para los intereses de las transnacionales norteamericanas que estaban allí, generalmente ligadas al cobre, que es el principal producto o materia prima de Chile. La Standard, que estaba en Mariana, que también fabricaba cables de cobre, con cobre chileno. Bien, como ven que este sistema llamado neoliberal funciona muy bien para las empresas, a partir de 1980, con la llegada de Margaret Thatcher al Reino Unido, al poder, empiezan a aplicar eso mismo. Empiezan a desmontar los movimientos sindicales, a desmontar toda la clase obrera, y Reagan en Estados Unidos hace lo mismo. Y llegamos a donde estamos, a una evolución de capitalismo productivo, como era antes, capitalismo con fábricas, se fabricaban cosas, y esto daba trabajo, y esto creaba riqueza, a un capitalismo especulativo. Hay un dato, es de 1999, Michelin, la empresa Michelin, en un solo día anuncia que tiene beneficios del 17%, y ese mismo día despide de un plumazo a 7.500 personas de todas sus plantas productivas en Europa. Pues ese día sus acciones saltó, el valor de sus acciones, del 10,56% al 12,53%. Despides gente y aumenta el valor de tu empresa. Bueno, claro, porque es que ahora ya no nos hace falta crecer, no nos hace falta producir para crecer, es todo especulativo. Entonces, en un contexto así, ¿para qué darle ventajas a las clases trabajadoras? Pues nada. Los planes que tienen las instituciones europeas ahora mismo es la proletarización de las llamadas clases medias. Esto se llamaba así en América Latina. En Argentina, recordaréis, el corralito. Y sobre todo, la gente agarrada por una deuda externa tremenda, hasta que llegó Kirchner, o lo que hizo Correa en Ecuador. Se hace una auditoría sobre la deuda que tiene el país, se ve qué parte es legítima, qué parte es no, y la que es no se dice no se paga. Y desde luego la Unión Europea no va a mandar los tanques ni a Grecia ni a España a decir que como no pagan te mandamos los tanques. No. Hay que hacer es auditar esa deuda. Otra de las consecuencias de estos planes de la Unión Europea, por poner el caso más cercano de instituciones que parece que está lejos de Bruselas, pero no, está aquí al lado, ya sabéis este mantra, que el 80% de las decisiones económicas que nos afectan llegan de Bruselas, esos pseudoempleos que se empeñan en llamar new jobs. Mentira, son pseudoempleos. Y esto lo que produce es el fenómeno de los trabajadores pobres. Walking poor, que los llaman en Estados Unidos, porque hace ya muchos años que funcionan. Gente que teniendo uno o incluso dos empleos no consigue llegar a fin de mes. ¿Esto quién lo permite? Lo permite quien de verdad manda. Como dice Javi Couso, ese consejo de ministros paralelo que en España se llama IBEX 35. Esta gente que paga campañas electorales, pero enteras, o que condona las deudas electorales al bipartito. Esta gente que se pasea por los pasillos de Bruselas o entra por los despachos sin llamar, diciendo lo que tienes que aprobar y lo que no tienes que aprobar. Esa gente que nunca se presenta en las elecciones. Esa gente es la que quiere seguir mandando en las instituciones europeas, quiere seguir mandando en el Estado español y, por supuesto, quiere seguir mandando aquí en la Comunidad de Cantabria. La canción de Grándola, O povo é con máis ordena. ¿Es verdad que el pueblo es quien más manda? Bueno, depende de nosotros y de nosotros. Entonces, yo lo que me pregunto últimamente es, ¿aquí quién manda? ¿La troika o tú? Y para mandar tú, vota y
masiva de fuerzas productivas, no hay más que ver Santander, cómo está lleno de locales vacíos en venta o en alquiler. Está claro que el pequeño comercio no interesa a esta economía que estamos desarrollando, o también en Torrelavega, donde el desmantelamiento del tejido industrial ha dejado a la comarca literalmente en pelotas. También vemos cómo se conquistan nuevos mercados de trabajo. Nuestras pruebas médicas, nuestra sanidad, está siendo privatizada ahora a través de los laboratorios comarcales. Es decir, están centralizando los laboratorios a Santander, privando de laboratorios a Laredo, a Reynosa y a Sierra Llana. Nuestros estudios, nuestra educación, se está condicionada por créditos bancarios, cuando debería ser por becas. Aún con todo, lejos de nada se puede hacer, la ciudadanía nos vamos organizando. Fruto de la inquietud que nos provocan las injusticias sociales y políticas que padecemos y observamos a nuestro alrededor. Lo vemos desgraciadamente todos los días. Ahí están, en el ámbito laboral, los trabajadores de SNIACE que están luchando por sus fábricas. O también vemos iniciativas como la iniciativa legislativa popular que pretende que la mayoría de la población pueda vivir en unas condiciones medianamente dignas a través de una renta de unos 600 euros cada mes. O también la red de solidaridad popular, que lo que está haciendo es cubrir las necesidades que el Estado no cubre. Es decir, vemos como la resignación, vemos como el conformismo o como la sumisión que tan hábilmente nos fomentan es derrotada por la ciudadanía, que consigue victorias. Victorias como la paralización del proceso de privatización de la sanidad madrileña, de los desahucios, y más cerca, en Cantabria, la paralización del proyecto Arquetu, que anula la utilización de la técnica fracking en la Vega de Pas. Todos estos ejemplos nos dibujan un panorama, un futuro al que muchos y muchas aspiramos. Es decir, existen indicadores potentes que logran motivarnos para seguir avanzando, porque sabemos que es posible, porque sabemos que es posible otro mundo con otro modelo económico, político y social basado en la solidaridad, en la justicia social y en la soberanía popular. Pero ojo, para que este futuro al que aspiramos pueda lograr darse, estaréis de acuerdo conmigo que en estas próximas elecciones del 25 de mayo es crucial dar un golpe en la mesa y romper con las instituciones que soportan todo este sistema perverso compuesto por la Troika y los gobiernos neoliberales, como el del PP y el PSOE, que fuerzan reformas en beneficio propio. Pero también depende, y espero que también sigáis estando de acuerdo conmigo, de que cada uno de nosotros y de nosotras actúe de manera responsable y acorde con el momento histórico y en la realidad en la que estamos inmersos, implicándose en el entorno, las asociaciones de vecinos, las asociaciones de padres, los sindicatos, los movimientos sociales, y asumiendo que en este nuevo ciclo político y social que ahora iniciamos con las europeas y hasta que lleguemos hasta las autonómicas y las municipales, el trabajo y la participación en nuestras asambleas de base es fundamental. La cuota más importante en este momento es la del tiempo y la del compromiso. No puede ser solo una cuota meramente económica. Para el próximo 25 de mayo son fundamentales dos cuestiones. La primera, ir a votar y fomentar la participación. Disuadir del voto útil y pedir el voto por izquierda amiga, allá donde estemos, allá con quien estemos. Es tan crucial este nuevo ciclo porque, por ejemplo, actualmente y totalmente secreto se está negociando el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Este Tratado de Libre Comercio, repito, está negociándose a las espaldas de la ciudadanía, lo que va a permitir es que se privaticen todos nuestros servicios públicos. Lo que va a permitir es que la sociedad cambie tal y como la conocemos, puesto que el Estado va a tener un peso mínimo y los servicios y los derechos de los individuos se verán mermados. La segunda
una de las cuestiones es generar confianza en la gente. ¿Y esto cómo se genera, no? Pues a través del conocimiento mutuo y la comunicación, a través del trabajo de calle y a través de las relaciones cotidianas, del cara a cara. Concretando, aspectos prácticos de campaña, participando en las caravanas autonómicas, organizadas por la Dirección Regional, que están recorriendo Cantabria, pegando carteles, repartiendo propaganda y compartiendo experiencias, difundiendo la información de propuestas y protesta que nos están llegando a través de todos los medios en los que estén a nuestro alcance, el boca a boca, el correo, las redes sociales, puesto que es una buena fórmula de denunciar, difundir alternativas y, lo que es más importante, romper muros de desconfianza y alejanía con la ciudadanía. Tal y como marcan las encuestas, nos dan más de un 10% en Cantabria, la derrota del bipartidismo está muy cerca. Victoria muy condicionada por nuestro papel como ciudadanos y como ciudadanas y como militantes. De todos depende que la consigna "el pueblo unido jamás será vencido" pueda seguir siendo válida. Ánimo y salud. Beneficios del Banco Santander en el año 2013. 4.400 millones de euros. Tasa de pobreza infantil, 30%. A día de hoy, las 8 grandes fortunas son un 25% más ricas que hace un año. Número de parados y paradas en el Estado español, 6 millones. 23 banqueros acumulan 227 millones en jubilaciones. Número de personas que sufren la pobreza energética en el Estado español, 7 millones. Con estas cifras lo que quiero decir es que vivimos en la Europa de las desigualdades. Lo que quiero decir es que su riqueza, la de los poderosos, no deja de aumentar y que para que ellos tengan beneficios, nuestra clase, la clase trabajadora, sufre. Sufre el paro, sufre los desahucios y sufre la pobreza. Y hay que decir que estas desigualdades, esta Europa de las desigualdades, no es una fatalidad que nos haya caído del cielo, como nos quieren hacer creer algunos. Tampoco es una falta de regulación de los mercados, como nos quieren hacer creer otros. Esto es el sistema capitalista. Está todo absolutamente calculado y todo premeditado. El capitalismo en Europa ha construido la Unión Europea con un objetivo muy claro. El objetivo de que ellos, los poderosos, tengan beneficios a costa de la explotación de la clase trabajadora. La Unión Europea no ha sido construida por el pueblo, ha sido construida por la banca y por los mercados, y con unos principios muy claros: desregulación de los mercados, disciplina presupuestaria, liberalización financiera, imposición fiscal regresiva y privatización de las empresas públicas. Estaba claro cuál era el objetivo, y el objetivo no era construir una Europa social y una Europa de la igualdad. El objetivo es claro, y es que ellos cada vez tengan más privilegios. Tenemos claro que el capitalismo no es reformable, y por tanto tampoco podemos reformar su hijo, su engendro, que es la Unión Europea. Hay que romper con esta Unión Europea de los bancos, con esta Unión Europea de los mercados y los mercaderes. Hay que romper con esta Unión Europea absolutamente antidemocrática. Antidemocrática porque nos está gobernando la Troika, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, instituciones que son antidemocráticas porque no han sido elegidas por nadie. Nos gobiernan aquellos que no han sido votados por ningún pueblo europeo. No sé si sabéis, recordaréis la mitología griega que decía que Europa era una princesa guapísima que fue secuestrada por Zeus, disfrazado de toro blanco, que la secuestró y se la llevó a Creta. Zeus secuestró a Europa. Pues ahora en estos momentos también Europa está secuestrada, y está secuestrada por esta troika absolutamente antidemocrática. Una troika que nos ha impuesto reformas laborales que solo nos han traído paro y precariedad. Una troika que nos ha impuesto una reforma de las pensiones para que trabajemos más años y cobremos menos. Y una troika que nos sigue exigiendo sacrificios. A unos nos aprietan el cinturón y otros resulta que se han comprado 2 tallas más de pantalón. Hay que verlo en
los sueldos de los grandes directivos de las empresas del IBEX 35. Están cobrando de media un sueldo de 2,3 millones de euros al año. Y esta troika nos recetó las políticas de austeridad para salir de la crisis. El problema es que no nos dijo quién iba a salir de la crisis con estas políticas de austeridad. Las políticas de austeridad, los recortes, tienen un objetivo claro. El objetivo es desmantelar el estado del bienestar para que algunos hagan negocio. Es recortar en pensiones, en educación, en sanidad, para que eso sea un campo de negocio para algunos. Porque de hecho los mismos que nos recortan las pensiones luego vienen a vendernos planes de pensiones privados. Los mismos que nos recortan la sanidad luego vienen a vendernos los planes de seguros privados. Por tanto, hay que romper con la troika. Y la troika cuenta en el Estado español con el inquebrantable apoyo de los partidos del régimen, del bipartidismo, del Partido Popular y del Partido Socialista. Unos y otros han apoyado en Europa la gobernanza económica, el pacto fiscal, las políticas de austeridad, el papel del Banco Central Europeo y el presupuesto de la Unión Europea. Primero fue el presidente Zapatero y ahora está siendo Rajoy. Los dos partidos han trasladado aquí esas agresiones a los trabajadores y trabajadoras. Y al Partido Socialista hay que decir que dejen de engañar a la gente. Yo el otro día escuchaba a la señora Valenciano que decía que había que votar al Partido Socialista para estas elecciones por tres cuestiones. Decía que había que votar al Partido Socialista para luchar contra la troika, para luchar contra las políticas de austeridad y para desalojar a la derecha del poder en Europa. Y a la señora Valenciano, por tanto, hay que decirle también tres cosas. Hay que decirle, uno, la troika también sois vosotros. Partido Socialista también forma parte de la Comisión Europea y por tanto es troika. Almunia es troika como el que más. Dos, las políticas de austeridad fueron ellos los primeros en aplicarlas aquí con esa reforma de la Constitución, el artículo 135, para poner el pago de la deuda a los bancos por encima de nuestros derechos. Y las políticas de austeridad las está aplicando también el Partido Socialista francés con ese recorte brutal a las pensiones de los trabajadores y trabajadoras en Francia. Y lo de desalojar a la derecha del poder, le vamos a decir que se lo pregunte a Felipe González, a ver qué piensa él. No pueden desalojar a la derecha del poder aquellos que gobiernan con la derecha. En la Comisión Europea gobiernan conjuntamente conservadores con socialdemócratas y liberales. En el Parlamento Europeo, Partido Popular y Partido Socialista votan juntos el 73% de las veces. Y conservadores y socialdemócratas gobiernan juntos en Alemania, en Grecia y hasta en 10 países de la Unión Europea. Por tanto, no nos sirve ese discurso de la señora Valenciano y hay que quitarle la careta y hay que desenmascarar al Partido Socialista durante esta campaña electoral. También Partido Popular y Partido Socialista se han posicionado en ese tratado de libre comercio que nos comentaba Isabel, el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Unión Europea. El otro día en el Congreso de los Diputados votaron los dos partidos en contra de hacer un referéndum para adherirnos o no a ese Tratado de Libre Comercio. Un tratado de libre comercio que supondrá una subordinación absoluta a los intereses de las grandes corporaciones de los Estados Unidos. Nuestra legislación laboral, nuestra legislación medioambiental, la seguridad alimentaria, el medio ambiente, todo estará supeditado a los intereses de las multinacionales norteamericanas. El fracking, por ejemplo, no tendrá freno si se aprueba este tratado de libre comercio. Un tratado que además se está negociando de espaldas a la ciudadanía, que no sabemos ni quién ni en qué términos se está negociando. Y como digo, ya Partido Popular y Partido Socialista se han posicionado a favor de este tratado de libre comercio. Ahora bien, yo creo que es importante saber distinguir a los votantes y las bases del Partido Socialista de sus direcciones, de esas direcciones que luego acaban sentadas en los consejos de administración de Gas Natural o de Endesa. Nosotros sabemos distinguir y por eso hacemos un llamamiento a las bases y a los votantes del Partido Socialista y les decimos que si de verdad quieren defender el socialismo, tienen las puertas abiertas en Izquierda Unida. Y tienen las puertas abiertas
porque necesitamos una alianza de todos los trabajadores y trabajadoras. Necesitamos una alianza de todo el pueblo para construir la Europa socialista. El capitalismo nos agrede a todos y a todas las trabajadoras en toda Europa. Nos agreden aquí en Cantabria, en el País Valencià, en Galicia, en Asturias, en Madrid, pero también en Francia, en Alemania, en Italia, en Austria. El capitalismo no tiene fronteras, nos agrede a todas y por eso necesitamos organizarnos a escala europea, para dar la batalla a escala europea y para poner el poder en manos del pueblo, para que seamos la clase trabajadora la que controlemos los recursos que ahora están en manos del señor Botín, del señor González, de la duquesa de Alba, de Repsol, de Iberdrola, de Telefónica. Todos esos recursos hay que ponerlos al servicio de la mayoría, hay que ponerlos al servicio de generar puestos de trabajo. Tienen que servir todos esos recursos para construir escuelas, para construir hospitales, para las pensiones de nuestros mayores, para recursos para las personas con discapacidad. Hay que exigir una reforma fiscal a escala europea, hay que expropiar a los expropiadores y hay que nacionalizar los sectores estratégicos de la economía. Hay que tener también un sistema financiero público, hay que romper con ese mecanismo perverso del Banco Central Europeo. Ese Banco Central Europeo que no presta dinero a los Estados, que presta dinero a las entidades privadas para que luego presten a los Estados y ahí se nos genera toda esa deuda ilegítima. Y que quede claro, la deuda es ilegítima y por tanto la deuda no se tiene que pagar. Y necesitamos también ser mayoría para tumbar los muros, para tumbar las alambradas con cuchillas, para cerrar los centros de internamiento para extranjeros. Tenemos que acabar con esa violencia que los poderosos están ejerciendo sobre los trabajadores y trabajadoras que vienen de fuera, que vienen huyendo del hambre, de las guerras, de la pobreza que Occidente ha generado en los países del sur. Hay que decir que negar la sanidad a las personas inmigrantes es violencia. Hay que decir que ilegalizar a seres humanos es violencia. Que los que ordenan pegar tiros en Ceuta, que los que ordenan usar gases en Melilla son criminales. Hay que decir que el Partido Popular está aplicando, como digo, unas políticas criminales de represión de la inmigración. Y al Partido Socialista hay que recordarles que sus gobiernos apoyaron leyes de extranjería de las más represivas de toda Europa, que están a favor de los CIES y que están a favor de esa política de represión de la inmigración de Europa y que están a favor de ilegalizar a seres humanos. Pero nosotras, desde Izquierda Unida, lo tenemos muy claro. Nuestros enemigos no entran por Melilla, nuestros enemigos ya están aquí dentro y nuestros enemigos están sentados en los consejos de administración de las empresas del IBEX 35. Esos son los enemigos de los trabajadores y trabajadoras del Estado español. Por tanto, hay que construir una Europa en la que ilegal solamente sea el señor Rajoy, la señora Merkel o el señor Botín. Y el muro hay que ponérselo a Gallardón, porque la Europa que está por venir, la Europa que vamos a traer, tiene que ser además una Europa feminista. Tenemos que confrontar con el capitalismo, pero también tenemos que confrontar con el sistema patriarcal. Y el feminismo debe ser eje vertebrador de todas las políticas de transformación social que hagamos. Y construiremos también, hay que construir una Europa laica, una Europa donde la jerarquía católica no se entrometa en nuestras vidas ni en nuestros cuerpos. Y esta Unión Europea la tenemos que construir entre todos y todas. Esta Europa la tenemos que construir todo el pueblo trabajador y de la mano de toda la izquierda europea. Y por eso Izquierda Unida en estas elecciones nos presentamos de la mano de Die Linke en Alemania, del Front de Gauche en Francia, de Syriza en Grecia, del Alta Europa per Tsipras en Italia. Nos presentamos de la mano de toda la izquierda alternativa y anticapitalista de Europa. Tenemos muy claro que el camino es ese, que el camino es sumar, que el camino es la organización, la movilización. Las batallas, evidentemente, se ganan en las calles, pero luego hay que trasladar esas victorias a las instituciones y hay que trasladar las luchas y las movilizaciones con el voto en las urnas. Y por eso la mejor carta de presentación de la candidatura de Izquierda Unida son nuestras luchas pasadas,
nuestras luchas presentes y el compromiso de estar en todas las batallas que quedan por venir sin dar ni un paso atrás. Porque además hay que decir que la militancia es lo mejor que tiene esta organización, la militancia es lo mejor que tiene Izquierda Unida, que está en todas las movilizaciones defendiendo nuestros derechos, que son los que encartelan hasta las 2 de la mañana, que son los que ponen su tiempo y el dinero de su bolsillo para crear plataformas y para estar en la movilización. Por tanto, esta no es una candidatura nueva, somos las mismas que estuvimos en el no a la OTAN, somos las mismas que estuvimos en el no a la guerra, las que ocupamos plazas y las que nos organizamos en piquetes para las huelgas generales. Somos hombres y mujeres antifascistas y combatimos al fascismo y a la extrema derecha aquí en toda Europa, y ahora hay que decir que hay que combatir al fascismo en Ucrania. La supeditación total de la Unión Europea a los intereses de Estados Unidos, tenemos que seguir diciendo no a la OTAN, sí a la paz, sí a la Europa de la solidaridad internacional. Nuestro espejo tiene que ser América Latina y sus procesos revolucionarios. La lucha contra el bloqueo al que Israel somete a la Franja de Gaza, la lucha por una Palestina libre, la lucha por un Sáhara libre es también nuestra lucha. Porque esa es la Europa que queremos construir, la Europa de los pueblos. Y para eso necesitamos sumar, necesitamos multiplicar nuestro eco. Y por eso esta candidatura no es solo la candidatura de Izquierda Unida, no es solo la candidatura de la izquierda plural, es la candidatura de miles de militantes, de miles de trabajadores y trabajadoras dispuestas a plantar cara a los poderosos, dispuestas a plantar cara a las élites que nos dominan, dispuestas a plantar cara a aquellos que quieren continuar robando y explotando a la clase trabajadora. Y tenemos que señalar también a sus cómplices en Moncloa y en Bruselas. Y hay que decir que los poderosos ya no están tan tranquilos, ya no duermen tan tranquilos, porque ya están viendo cómo el pueblo se organiza en mareas, en plataformas, en esas marchas de la dignidad. Nos organizamos para tumbar el régimen del 78, porque tenemos claro que no es momento de 4 reformas constitucionales, que ante el colapso del actual régimen nuestra propuesta es finiquitarlo y nuestra propuesta es un proceso constituyente desde abajo, desde la base, y también un proceso constituyente en Europa, pidiendo una Europa de justicia social y una Europa de reparto de la riqueza. Y para eso tenemos que llenar el Parlamento Europeo de pueblo, de los que no viajan en primera, de los que no cobran 6.000 o 7.000 euros al mes, porque esos no nos representan. Tenemos que llenar el Parlamento Europeo de los que están y estarán ahí defendiendo a su clase, con orgullo de ser pueblo, sin venderse y con una militancia que nos vacuna contra el síndrome de la moqueta, que nos recuerda cada día cuál es nuestra función en las instituciones. Nuestra función es obedecer al pueblo y trasladar al Parlamento Europeo la lucha de clases. Y me vais a permitir que acabe con Gabriel García Márquez, que decía que los inventores de fábulas, que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía, donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan, por fin y para siempre, una segunda oportunidad sobre la tierra. Pues bien, decimos que desde Izquierda Unida, con toda nuestra humildad, pero también con mucha fuerza y con mucha ilusión,